Pueden tomar su lugar. Pueden tomar su lugar. Trajimos desde California, fíjense que recibimos una donación de una editorial, Nelson, y eran una buena cantidad de Biblias. Y mientras orábamos y planeábamos venir a visitarles, dijimos, oye, ¿por qué no llevamos unas Biblias de regalo a Colombia? Y aquella persona que no tenga una Biblia y que quiera comenzar sin intermediarios, acercarse al texto, a disfrutarlo, a leerlo, a ponerlo en el corazón y permitir que éste germine con una fe increíble, pues pueda tenerla. Entonces tenemos disponibles Biblias con nosotros. ¿Y dónde están? Dijimos. Ok, Rob, gracias. Aquí las tenemos. Sí, nuestros voluntarios, los chicos de Semilla OC pueden tenerlas. No sé si alguien, yo quisiera preguntar a alguien, si por primera vez alguien se reconcilió con Dios, recibió su perdón y le entregó su vida, nos encantaría regalarle una Biblia. Si me lo muestra con su manita, le acercamos una Biblia. Nadie, ¿no? Muy bien, no regalen, no saquen muchas. Me imagino que todos tenemos Biblias, ¿correcto? ¿Sí? Mira, ya hay una manita. Allá atrás. ¿Dicen manita o manito? ¿En serio? Manita y manito. Sí. Gracias, papá. Gracias. Oye, padrísima la banda y todo, ¿eh? Muy bien. Sí, increíble. Gracias, bro. Gracias, bro. Estamos a... Chicos, mientras repartimos estas Biblias a estas personas sedientas y hambrientas de acercarse por sí mismas al texto bíblico, yo quiero lanzarles una invitación. El domingo nos vamos a reunir en Semilla Colombia, en Semilla Bogotá, y tendremos un pequeño, una reunión, ¿no? Nosotros tenemos reuniones y tenemos muchas cosas que agradecer y celebrar a Dios ese domingo, pero algo de lo que queremos hacer es tener este pequeño taller de cómo leer la Biblia por ti mismo. Yo no sé si alguien se ha sentido cuando abre la Biblia aburrido, ¿no? Uno se aburre ante cosas que no entiende, no puede comprender, no puede manejar, ¿no? Otro sentimiento pudiera ser intimidado, ¿no? Un libro que fue escrito siglos y siglos y siglos y siglos, de hecho en un periodo de 1600 años, imagínate, ¿no? Un libro que trasciende los idiomas, las culturas, las edades, ¿por qué no decirlo? Y esto cómo se lee, ¿no? A mi mamá, que es maestra de literatura, no le gusta que yo diga eso, porque la Biblia es un solo libro. Pero la Biblia es una colección de libros en realidad. Y desde ese punto de vista, pues es una antología, porque comprende, por supuesto que es un autor. El apóstol Pedro lo pone en estas palabras, que los santos hombres escribieron siendo inspirados a través de las edades por el Espíritu Santo. Porque es interesantísima, la Biblia tiene una unidad increíble. No sé, ahora me ha dado últimamente, porque estamos estudiando Romanos y estamos en esta sección difíciles del capítulo 9 al 11, donde habla de Israel, el trato de Dios hacia su pueblo Israel, en el pasado, en el presente, en el futuro. Y es un tema tan controversial y sigue siendo tan de hoy y ha polarizado ahora tanto a los cristianos, ¿no? Que yo, siguiendo el ejemplo de los discípulos de Berea, Hechos 17:11, que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, también en Europa, en el segundo viaje misionero de Pablo.
escudriñaban cada día las Escrituras para ver si esto era así. Y entonces me puse a leer acerca de Israel, de su historia, de su territorio, y empecé a comprar libros, autores famosos, súper seguidos. ¿Y qué crees? Ninguno habla de lo mismo, bro. Es ridículo, es ridículo. Autores dentro de una misma editorial, hablándote del tema de Israel y su derecho para ocupar la tierra o esta franja en el Mediterráneo. Hay mucha controversia al respecto. No hay dos autores que se pongan de acuerdo. Y luego a toda su sapiencia le añaden temas escatológicos, posturas pre o mileniales. Lo hacen tan complicado. Pero la Biblia tiene una unidad increíble, porque cuando te habla de un tema jamás se contradice. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? O sea, sí, efectivamente, más de 40 autores la escribieron, pero en realidad, como dice el apóstol Pedro, los santos hombres de Dios fueron inspirados para escribir este precioso libro. Y también su proceso es milagroso. Ese libro no solamente más impreso, más leído, más traducido, más perseguido, más odiado. ¿Y cómo puedes explicarte que hoy está a tu disposición para que con un corazón humilde? Porque eso es lo que dice la Biblia, que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia y favor a los humildes. Por eso Pedro dice que recibamos la Biblia como niños recién nacidos. Por eso Santiago dice: reciban la palabra con mansedumbre. Por eso Jesús dice que el camino del discipulado, del discipulado, porque no se gana, el discipulado se camina, es la humildad. Y eso es lo que dice Jesús: aprendan de mí. ¿Y por qué? Porque cuando viene este libro, hay un capítulo interesantísimo en Apocalipsis, el capítulo 10 de Apocalipsis. No se los voy a leer, no se asusten. Pero es interesantísimo porque aparece un ángel con un librito. Me encanta la literatura apocalíptica, porque es una descripción entre lo natural, media pues entre lo natural y lo sobrenatural, para describirnos una realidad presente. Mira, entre paréntesis estoy diciendo que en esta antología de libros hay muchos diferentes géneros literarios, y de eso vamos a hablar el domingo: cómo leer la literatura apocalíptica, cómo leer la sabiduría, cómo leer la poesía, cómo leer la argumentación de las cartas, cómo acercarte a la historia. No es complicado, pero simplemente que sepas ante qué estás y que sepas cómo aproximarte a esa literatura, ¿no? Y entonces en esta literatura apocalíptica, cuando describe, creo yo, una descripción interesantísima de la Biblia, repito, la literatura apocalíptica media entre lo natural y lo sobrenatural para describir una realidad presente. Este libro, este ángel pone un pie entre la tierra, o sobre la tierra y sobre el mar. No voy a caer, espero que me... Y es interesantísimo porque en las imágenes que nos presenta Apocalipsis, en este drama de redención, el mar es símbolo de la maldad, es símbolo de la oscuridad. Por eso los autores bíblicos hablan del abismo, ¿no? Y del Leviatán y todas estas cosas. Y de repente el libro tiene autoridad sobre el mar, y también tiene autoridad sobre la tierra. Wow, y dices, wow, entonces no es cualquier libro, ¿verdad que no? No es cualquier libro, hay que tomarlo con cuidado. Y entonces el ángel se lo da a Juan y le dice: cómelo. Pero cuando Juan lo come, antes le dice que las páginas de este libro están selladas hasta el tiempo del fin, no del mundo, sino del fin de la maldad. Y ese ya sucedió. ¿Ustedes saben dónde? En la cruz. Okay. Por eso digo que es una descripción de una realidad presente, ¿no? Y dice: no lo abras hasta el tiempo del fin. Y entonces cuando te acercas a la Biblia, sí tiene un sello que con el Espíritu Santo
es quitado. Porque el hombre natural no entiende las cosas de Dios, no las puede comprender, dice Pablo, le son locura. Es importante la iluminación del Espíritu Santo para que quite el sello de tus ojos y puedas comprender lo que está en este precioso libro. De hecho, la Biblia es el único libro cuyo autor se sienta al lado tuyo para explicártelo. ¿No te parece increíble? Ahora, ¿qué crees? ¿Quién piensas que es la gente que menos lee la Biblia? Gracias. No lo dije yo. ¿Lo crees? Yo también. Ahora, nos gusta que nos la lean, que me la expliquen. Si perseveras en mis palabras, dice Jesús, serás verdaderamente mis discípulos. Ahí hay bastante que masticar, ¿no crees? Si perseveras en mis palabras, serás verdaderamente, o sea que hay verdaderos y, bueno, pero no vamos allá. No, quita eso de mi cabeza. Pero si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mis discípulos y conocerás la verdad. Y la verdad es una persona, ¿verdad que sí? El camino, la verdad y la vida. Y es la verdad la que te hace libre. Es interesantísimo que, bueno, se está hablando de Apocalipsis 10, entonces dice está sellado. Pero no es sino en la iluminación del Espíritu Santo. La Biblia se lee humildemente, pero también se lee en oración para que el Señor te la explique. Pero después dice, cómela. Y le da el rollito y se lo come. ¿Y qué crees? Es dulce. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Pero después empiezas a ver el contexto. Ese es el 4.13 de Filipenses, pero el 4.12 dice que sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en necesidad. Para todo y por todo he sido enseñado. O sea que Dios quiere enseñarnos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cualquiera de nuestras circunstancias complejas, adversas, difíciles, decía al principio en una de las canciones que parte del discipulado es abrazar con esperanza el dolor. Y bueno, este es otro rollo, pero cuando le empiezas a leer, empiezas a sí es dulce al paladar, pero después dice que te amarga el vientre, porque te confronta. Y no hay día que leas la Biblia que no te confronte. Con su gracia, con su misericordia, con su amor, con tu necesidad, ¿no? No hay día que leas la Biblia que no te sea marcado un camino claro. Te haré entender y te enseñaré el camino donde debes caminar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y entonces, el capítulo 10 termina diciéndole el ángel a Juan, es necesario que profetices. Entonces cuando ves como una sola unidad del capítulo 10 dices, el ángel con un libro en la mano, con autoridad sobre el cielo y la tierra, sobre el mar, la maldad, el mundo, todos los que en él habitamos. Un libro que tiene un sello, que solamente con oración, humildad, actitud. Aquí delante de mí está Mari. Mari pagó una suma de dinero muy alta para estar en este viaje con nosotros. Ella oró por la banda. Dice, no, yo no quiero, yo pagué para venir y yo quiero que cada dólar valga. Yo quiero orar, no es cierto, no lo dijo. Pero ¿sabes qué? Mari hermosa viene del desierto de California. Llegó de áreas rurales de México, donde sus 7 hijos y ella estaban en condiciones muy terribles, ¿no? Y aprendió a leer, adivina dónde. O sea, no es un libro difícil, bro. Nosotros los predicadores lo hacemos difícil, porque queremos exhibir nuestra supuesta sapiencia y hacemos más larga la brecha de la ignorancia al exhibir nuestra supuesta sabiduría. Pero lo que Dios nos ha mandado a los pastores es alimentar a sus ovejas con la palabra de Dios. Lo que Dios nos ha mandado a los discípulos es a enseñar la palabra de Dios y hacer discípulos y enseñar que la vivan, que la guarden y que la proclamen, ¿verdad que sí? Pues Mari es una persona de ellas que aprendió a leer en la Biblia y que cuando esta mañana estábamos leyendo el capítulo 44 de Isaías, sus reflexiones, estaba yo, madre mía, ¿qué es esto?
Estaban todos ellos platicando. Es algo tan precioso. Esto se le llama la lectura discursiva. También vamos a hablar de esto el día domingo. Y la Biblia es un libro fuera de serie, fuera de serie. Podría pasar el resto de la noche, sin exagerar, para hablar de las bondades de la Biblia, de verdad. Algo que me llama mucho la atención, y yo no sé si tú te has dado cuenta, pero la Biblia posee los mismos atributos de la deidad. ¿A qué te refieres? Sí, por ejemplo, cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿no? Ok, entonces las palabras son eternas y Dios es eterno, ¿no? Ok, y por la palabra de Dios fue hecho el mundo, fue creado el mundo. Pero Isaías nos dice que Él es Dios y nadie más es digno de alabanza excepto Él. Pero de la Biblia se nos dice que en tu nombre, dice David, alabaré tu palabra. Es digna de alabanza, ¿no? Es santa. Santifícalos en tu palabra es verdad, Jesús es la verdad, la palabra de Dios es la verdad, ¿no? Es espíritu, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Cómo podrías definir el espíritu? ¿Cómo podrías definir la vida? Es algo que nadie se atreve, nadie puede definirlo, y Jesús se atrevió a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la Biblia dice que Dios es espíritu. Jesús lo dijo, ¿se acuerdan? Juan 4:24. Y Jesús dice que la Biblia misma es espíritu y es vida. Y entonces, hay una gran necesidad, mis hermanos, de que los cristianos regresemos al poder, a la confianza en el poder y la suficiencia de la Biblia. Hay en una presentación el Salmo 19, ¿lo tienen por allí? ¿Sí? ¿Les parece que lo leamos? El Salmo 19, al músico principal, Salmo de David. Esto es parte del Salmo, y este es un título puesto por su compositor. Cuando leemos Salmo de David, puede significar que David lo compuso, puede significar que está dedicado a David, y en muchos casos hable de la vida de David, ¿no? Y entonces este salmo nos habla de los dos libros favoritos de Dios. El primer libro favorito de Dios es la creación, ese libro que todo el mundo ha leído. A eso los teólogos le llaman la revelación natural de Dios. Mira lo que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. ¿Qué puedes ver ahí? Yo veo día y noche, ¿verdad que sí? Los cielos, el firmamento, la noche. Cuentan, es como si llevasen un registro o las huellas dactilares de aquel que los formó y los hizo. Los cielos llevan un registro, cuentan una historia, tienen las huellas dactilares. Los científicos, ¿no? Todos ellos dan fe de que lo que vivimos, lo que respiramos, es resultado de la mente inteligente de un Dios poderoso, de un creador o de una fuerza. Y los cielos cuentan esta historia, el firmamento la anuncia, pero la Biblia la atribuye a su creador, y a un creador que trasciende su creación, que es antes de todas las cosas y que todas las cosas en él subsisten. Verso 2: un día emite palabra, otro día, y una noche a noche declara sabiduría. Es interesante que este anuncio de la grandeza de Dios es un anuncio que al salir de este recinto tú vas a poder notar en el cielo. Mañana en la mañana, cuando te levantes, cuando vayas a trabajar y hagas tus actividades, la creación está en una constante exclamación, anuncio del reconocimiento, de honor y gloria a quien la creó. Una noche a otra noche declara sabiduría. Verso 3. No hay lenguaje, no es en español, griego, inglés, turco. Qué lindo es Dios, ¿no? Él se comunica en nuestro idioma. No hay lenguaje, no hay palabras, no es oída su voz. Verso 4. Pero por toda la tierra salió su voz. Y las palabras aquí para vos es diferente. El 3 dice que no hay palabras, pero en este caso
hasta el extremo del mundo su mensaje. Es lo que quiere decir este verso. Entonces, es un anuncio que emite toda la creación acerca de la gloria y el poder de Dios, constante, día y noche, en un lenguaje que todo mundo podemos comprender, que lleva un mensaje. Y entonces nos da una metáfora. ¿Qué es lo que haces cuando estás delante de una metáfora? Imaginar, ¿verdad que sí? Las metáforas se nos dieron y están en la Biblia para imaginar. Para imaginar. Y vamos a leer esta metáfora. ¿Cuál es el mensaje de la creación? Bueno, pues que en ellos puso una tienda, un tabernáculo para el sol. Sigamos adelante. El sol, dice que como esposo sale de su tálamo. Entonces dice que el sol tiene una habitación, ¿no? Y que es como un esposo que sale de su cámara nupcial. Pero en la cultura hebrea, en esta etapa del desposorio, donde había un compromiso como el de José y María, ¿no? Había un compromiso legal, pero no se había consumado el matrimonio. El esposo va a la casa de sus padres para preparar un tálamo donde llevar a su esposa, ¿no? Y consolarse uno a otro con su amor. Entonces eso es una escena de amor. El sol es como un esposo que sale del lugar que fue a preparar para su esposa. ¿Le suena familiar? ¿Sí le suena familiar? ¿Quién dijo voy a preparar un lugar para ustedes? Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando sale el sol, nos está gritando, no solamente que detrás de toda la creación hay un Dios poderoso e inteligente, lleno de gloria, al que le debemos honor y respeto, del cual nos hemos alejado porque no queremos que nadie nos gobierne, pero que toda su creación le obedece. Cuando Jesús nació, eso es lo que decían los discípulos. ¿Quién es este que aún el viento, las tormentas del mar le obedecen? Como esposo que sale de su cámara nupcial, se alegra cual gigante para correr el camino. Me encanta la idea de un esposo alegre, listo para reunirse con su esposa. Y el sol está dramatizando esa historia de redención que pronto tú y yo viviremos como parte de esta hermosa historia de redención a la que fuimos invitados a ser parte de la familia de Dios. ¿No estás feliz? Verso 6. Y entonces de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. De manera que la revelación natural de Dios le hace al hombre responsable. Nadie puede decir, no, pues es que allá donde yo vivía, pues no salía el sol. No, pues no había estrellas, pues no había oxígeno. ¿Dónde vivías? En Marte, yo creo. De un extremo de los cielos es su salida. En otras palabras, el testimonio de la creación no solamente es constante, no solamente es entendible, no solamente es romántico y tiene un mensaje, sino también está en todo lugar y hace a todos los hombres, pudiéramos decir, responsables. Eso dice el libro de Romanos en el capítulo 1, que ningún ser humano tiene excusa, porque lo que de Dios se conoce al hombre le es manifiesto, porque Dios nos lo manifestó, porque lo que conocemos de Él, su eterno poder y deidad, a través de su creación Dios nos lo revela por medio de las cosas hechas, de modo que no tengamos pues excusa. Es lo que dice Pablo. Nada hay que se esconda de su calor. Me gusta. Así como el sol sale para todos, el amor de Dios es para todos. ¿No se te hace una hermosa metáfora de un Dios que fue a preparar un lugar para ti y para mí, que está pronto a regresar por su esposa, que a sus discípulos nos mandó a predicar el evangelio, a enseñar a las personas a leer su Biblia y tener una relación personal y, diría yo, escritural con el Dios de la Biblia, porque su amor es para todos? Mira el verso 7. Si me permiten, voy a avanzar 3 versos nada más antes de que nos vayamos a casa. Y entonces aquí nos habla del segundo libro. El primer libro todos lo hemos leído, ¿verdad que sí? La creación. Un libro que emite, que anuncia el poder, la grandeza, la majestad de Dios en un idioma que todos
pueden comprender de una manera constante en todo lugar y que también nos presenta metáforas hermosas acerca del amor de Dios. Pero ¿cómo podemos comprenderlo? Bueno, pues Dios nos ha dejado un libro y este es la Biblia. Y en este libro podemos encontrar esta historia de redención que Dios protagonizó como la piedra angular, como el principio, como el fin, como el alfa, como el omega, porque nos ama tanto y quiere reconciliarnos a todos con Él. Y entonces la ley del Señor, ¿no? La ley de Jehová, esta palabra que pues en el hebreo no tenía vocales y diferentes traductores le han puesto diferentes vocales. ¿Cuál es la palabra, la manera correcta? Yahvé, Jehová, Jehová. Pues depende del editor, depende del idioma. La verdad es de que la palabra está compuesta con JHWH, el famoso tetragramatón, que no significa otra cosa sino Él es el que es. Él tiene existencia en sí mismo. Él no depende de una creación. La creación depende de su creador, pero Él es antes de todas las cosas, trasciende todas las cosas. Y Él tiene una ley. Y ahora vamos a hacer 3 listas. Y algo de lo que vamos a aprender el domingo es hacer listas, pero vamos a hacerlo así rapidísimo, a manera de ejercicio rápido. Vamos a leer 3 versos. Y en esos 3 versos hay 3 listas diferentes. Y cada lista tiene 6 elementos. La primera lista es los títulos que la misma Biblia se da de sí misma. ¿Tiene sentido? ¿Cómo la Biblia se describe a sí misma? Los títulos. La segunda lista es de características. Y la tercera lista es de las cosas que solo la Biblia puede hacer en el corazón del hombre. Nadie más. Nadie más, solo la Biblia, ¿no? Entonces, el título es, si leemos este verso nada más, la ley del Señor es perfecta que convierte el alma. ¿Por qué dije Señor? Porque muchas traducciones traducen como el Señor. En el Nuevo Testamento se traduce como Adonai, la palabra en aquellos versos citados en el Nuevo Testamento se traducen con esa palabra. Por eso yo digo Señor, para no asustar a nadie, pero bueno, la ley del Señor es perfecta, convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Aquí hay 2 títulos, ¿se fijan? El primer título es la ley del Señor y el segundo título es el testimonio del Señor. Maneras de describir la Biblia. ¿Cuáles son sus características? Es perfecta y en segundo lugar es fiel. ¿Y cuáles son sus efectos en tu corazón y en el mío? Convierte el alma, hace sabio al sencillo. Mira nada más, la ley del Señor. Ahora, la palabra ley no es aguafiestas, no son mandatos para frustrarte y no te salgas con la tuya. La palabra Torah es instrucciones para llegar a conseguir un ideal espiritual. No sé, aquí vimos músicos fabulosos que supieron seguir instrucciones para llegar a un ideal. Entonces el que nos creó tiene un manual de instrucciones para conseguir un ideal. Qué difícil es que los jóvenes de hoy lo entiendan. Los jóvenes cristianos, mi nena que todos conocen, mi cuarto hijo, amor, pero el matrimonio a la manera de Dios tiene instrucciones. Y si tú las sigues, vas a conseguir un maravilloso ideal espiritual que Dios quiere para ti. No, pero ¿cómo voy a saber quién es el Dios, el Señor, el esposo que Dios tiene para mí si no sé cómo besa? Ok, comencemos de nuevo. Y el papá todo así. El pastor. No, la Biblia es un conjunto de instrucciones para conseguir un ideal espiritual. Es perfecto. Es el libro más atacado, más perseguido, pero desde cualquier ángulo. O sea, la Biblia no te va a hablar de la historia universal, pero cuando habla de historia es perfecta. La Biblia no es un libro de ciencia, pero cuando te habla de ciencia, no se equivoca. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Desde cualquier ángulo. Ahora, perfecta significa es todo lo que tú necesitas. Yo sé que eso es anticuado. Recuerden, yo vengo del siglo pasado, tranquilos.
Yo sé que hoy hay muchos más recursos, ¿verdad? Para el crecimiento espiritual, ¿verdad que sí? Pero yo solo confío en uno, porque está completo. Desde cualquier ángulo que lo observes, ni se equivoca, ni le falta, ni le sobra. Toda la Escritura, dice la Biblia, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia, a fin de que nosotros seamos maduros, preparados para la obra a la que Dios nos está invitando en la transformación de este mundo. Y para eso la Biblia es suficiente. Estamos preocupados por autores. Yo recuerdo que jovencito, a los 20 años, era músico de aquí, de allá, iba y venía. Me comía mi Biblia cuando estaba estudiando música en el conservatorio, y fui a una tienda de libros y pedí: deme el libro más grande de teología que usted tenga. Y así era un viejito como yo, comprenderé, el que estaba ahí. Y se me queda viendo y se baja los lentes. A ver, chamaco, ven para acá. Y yo: ¿quiere el libro de teología más grande que tengas? Y me preguntó: ¿ya leíste la Biblia? Bueno, la estoy leyendo. Váyase a su casa, lea la Biblia y luego regresa por su cuaderno de teología, por su libro de teología. Lea la Biblia primero. Es cuando una de mis hijas me dijo: papá, no creo la Biblia. ¿Ya la leíste? Bueno, no. ¿No se te hace absurdo? Sí, mi hija. He aprendido a abrazar el dolor con esperanza. Pero solo ella, el efecto es convertir el alma. ¿Sabes lo que hacemos los discípulos, amigos míos, compañeros de milicia? Tratar de convertir un hijo es imposible. Job lo dice: ¿quién puede hacer limpio lo que está sucio? O Jesús dijo: ¿quién puede hacer blanco o negro un cabello de su cabeza? Hay cosas que solamente Dios puede hacer, y el convertir el alma, solo Dios lo puede hacer, no a través de los consejos de un pastor, no a través me encantaría que el alma de mis amados pudiera convertirse a través de una oración, y Dios me manda a orar y a confiar mientras yo hago mi trabajo de discipularlos, de enseñarles la palabra de Dios, porque esta es la única que nos hace regresar a nuestro Dios que nos creó. El testimonio. Primera lista, segundo título: Dios hablando. O sea que no son, porque muchos lo consideran como mitos, ¿verdad? Bueno, es un cuaderno de historia. No. Es el testimonio de Dios. Imagínate que te llega, no sé, que te llega un mensaje al celular, ya para no llamar a otra persona famosa, de Danilo Montero, bro. Te levantas, vas como que vas al baño y a ver qué dice el brother. Oh, wow, quiere venir a cantar con mi banda. ¿No? ¿Quién pudiera dejar de leer el testimonio de Dios si lo tiene en el celular? ¿Verdad que la hemos menospreciado? ¿Pero qué crees que es confiable? Un pastor, me voy a quedar con esos dos. Hay 6 títulos increíbles, pero solamente les estoy antojando, porque no quiero que se vayan a su casa tarde. Pero les quiero platicar esa historia de un pastor que me inspiró mucho a mí a leer, a estudiar y a enseñar la Biblia y comprobar por mi propia cuenta lo que solo la Biblia puede hacer en el corazón del hombre. Entonces él escribe una historia y dice que estaban como matrimonio pastoral pasando un momento complicado, difícil, y que finalmente su cuñado le llama por teléfono después de muchos meses de espera de parte del pastor, porque a ese cuñado él le había prestado dinero y una cantidad un poco fuerte que le podría ayudar para pagar las rentas atrasadas que ya tenía, ¿no? Entonces también era un tema de tensión entre la esposita y el pastor, ¿verdad? Porque los pastores también tenemos diferencias con las espositas, no por las espositas, por nosotros, ¿no? Y entonces le llama el cuñado y le dice: haz planes, porque el lunes voy a tu casa y te voy a pagar. Era como sábado.
Llega llorando el brother, llega llorando. Mi vida, he estado, no quería decirte, he estado preocupado por esta suma fuerte que le prestamos a tu hermano, pero no, déjame terminar. Me acaba de llamar. El lunes nos va a pagar. No es Dios hermoso, no es Dios precioso, pero una mujer de Dios, esta ayuda idónea, la que pelea con, la que pelea por y la que pelea contra. Así diga. Es una influencia increíble, santa influencia en la vida de un hombre de Dios, ¿no? ¿Y sabes lo que le dijo a la esposa del pastor Chuck Smith? O sea que le crees más a mi hermano que a Dios. Dios nos ha dicho que no nos dejará, que no nos desamparará, que nos sustentará siempre con la diestra de su justicia, que nada ni nadie nos puede separar de su amor. Y me dices que tú le crees al mentiroso de mi hermano, ¿verdad? ¿Tú crees que le trae el dinero el lunes? ¿No? Si lo trae, gloria a Dios. Pero es una historia chusca, pero que tiene una gran verdad. Le creemos más a las personas, ¿o no? Digo porque los autodenominados, no estoy en mi casa, por eso no me tengo que comportar. Fill in the blanks, llenen el espacio. Estas personas, ¿no?, que se ponen al nivel sus palabras, sus predicciones de autoridad, como si fuera palabra de Dios. Personas que en la época del Antiguo Testamento morirían apedreadas, según Deuteronomio 8, y que a veces no me faltan ganas. No es cierto. Me megaproyecté, ¿verdad? ¡Y qué horror! No es cierto, no es cierto. No. Pero creemos tantas cosas. Ahora que estamos en Romanos y estamos estudiando acerca de Israel, yo les digo, chicos, leamos la Biblia singularmente. ¿Qué singularmente? Solo la Biblia. Porque su testimonio es fiel. Claro, hay herramientas, diccionarios, léxicos, atlas, pero que te lleven a la Biblia, que no te saquen de la Biblia y te lleven al pensamiento de alguien más. ¿Por qué qué? ¿Qué es lo que hace en ti? Bueno, pues aquí tenemos dos listas. Títulos, características, cualidades. Títulos, la ley, las instrucciones de nuestro Creador que nos ama. El testimonio mismo de Dios hablando en su palabra. Cualidades, desde cualquier ángulo que la observes, es perfecta, es completa, es fiel, es confiable. Convierte el alma, es la tercera lista, y hace sabio al sencillo. ¿Sabes que la palabra sencillo en la sabiduría bíblica es un eufemismo? ¿Qué es un eufemismo? Pues es una palabra que te presenta de una manera que se oiga bien algo que no está bien. En el español normal sería tonto. En el español del Chavo del Ocho es tonto. En el de nuestros diccionarios es estúpido. Pero la Biblia tiene estos eufemismos. Al sencillo. Pero, híjole, si tuviera más tiempo te platicaría lo sencillo que he sido toda mi vida. Y así que digas, ¿cómo se me quitó, verdad, Gavita? Así que digas, qué bárbaro, ¿cómo se te quitó? Todavía no se me quita. Pero Él perfeccionará la obra que Él ha comenzado en mí, ¿correcto? Por su palabra, por su gracia, por su misericordia y por su amor. Chicos, solamente decirles que el domingo nos reunimos para estudiar cómo leer la Biblia por ti mismo. Gracias por venir. Y tengo mi guitarra acústica, podríamos cantar 2 canciones más a lo mejor. ¿Puede ser?